espacio publicitario. De vuelta, amigos, gracias por estar con nosotros. 8:03 minutos. Doy la bienvenida al ingeniero René Ndara, líder de ASIM, Programación Neurolingüística y Desarrollo Humano. Comencemos, mi querido René, por el lado de desarrollo humano. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo enfocamos, cómo le desarrollamos a la persona para encontrar ese punto de equilibrio y luego irnos a lo que es el tema de la programación neurolingüística? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto, muy buenos días pues a todos los oyentes de Radio Génesis en Cuenca y en todos los otros lugares que esta radio pues se retransmita. Muchísimas gracias por la entrevista y si hablamos de desarrollo humano como tal, hablaríamos de muchas complejidades. ¿Por qué hablamos de complejidades? Porque cada ser humano, cada uno de nosotros, hacemos diferentes conexiones neuronales. Para hacerlo mucho más sencillo, somos totalmente distintos y para que cada uno empiece a desarrollar las herramientas o los recursos que tiene que tener un proceso, debemos cumplir un proceso. Y a veces esos procesos están limitados por diferentes circunstancias que van ocurriendo a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta la fecha que nosotros tenemos. Entonces, muchos de esos recursos se empiezan a perder, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el transcurso de nuestra educación, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en diferentes contextos y estados, vamos teniendo equivocaciones y errores como es parte de la normalidad, es así el aprendizaje. Pero ¿qué sucede? Hay algunas personas que no pueden procesar esa equivocación, ¿verdad? Y esa herramienta queda guardada, vamos a ponerlo así metafóricamente, en el baúl de los recuerdos. Y entonces es cuando necesitamos nosotros atacar en el sentido de trabajar, ¿no es cierto? Para que hacer en esa línea temporal hacia atrás y empezar a rescatar todas esas herramientas, esas habilidades cognitivas, esas habilidades intelectuales, esas habilidades motoras inclusive que podemos tener como seres humanos. Y esto es un trabajo de contención tanto en la parte emocional principalmente, mucho más allá de eliminar algunas situaciones complejas que podemos haber tenido o por lo menos minimizarlas porque no es que van a desaparecer de nuestro pasado, pero sí a minimizar algunos hechos de los cuales no nos permite avanzar en algo y se convierte en una creencia que nos limita. Ya, muy bien. Es decir, el desarrollo no está para todos. ¿Podríamos entrar por allí? No, el desarrollo es para todos. Todos los Ya. seres humanos somos desarrollables, todos los seres humanos somos perfectibles. La diferenciación es que en ese proceso algunos alcanzan mucho más rápido que otros ese desarrollo, unos desarrollan muchas más habilidades que otros de acuerdo a los contextos que necesitan desarrollar, pero todos los seres humanos son desarrollables, todos los seres humanos somos perfectibles. Cuando usted habla de procesos limitados, ¿nos referimos a la parte económica o a la parte de aprendizaje? No, netamente a la parte de aprendizaje, a la parte conductual, a la parte del desarrollo humano, de nuestros pensamientos como tal. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una creencia que nos limita, ¿verdad? Digamos que una frase sencilla y que todo el mundo que nos está escuchando este momento, pues la hemos dicho en algún momento, en algún instante de nuestra vida, que es no puedo hacerlo. O para mí esa circunstancia resulta muy difícil. Hablemos de uno de los principales miedos, que es hablar en público. Y hay personas que no se dan cuenta que de manera inconsciente lo han hecho, pero cuando se hace consciente esa limitante, pues para ellos es y resulta en ocasiones a veces hasta imposible. Entonces, cuando se trabaja y se acompaña en estos procesos de contención, se le hace ver a esta persona que su línea de tiempo hacia atrás ya ha tenido algunos eventos en los cuales ha enfrentado ese miedo que se transformó en una creencia limitante que no le deja enfrentarse a un público diverso y que cree que es algo imposible para ella. ¿Esto es una preparación mental, estas creencias, o es que nos dejamos llevar por ciertos factores que quizá son externos o internos también? Sí, digamos que las creencias como tal, algunas son nuestras en cierto porcentaje y muchas de esas son heredadas, le comento, Rubén. ¿Por qué? Porque mientras nosotros crecemos, nosotros estamos rodeados de diferentes contextos, entornos y personas. Y cuando somos pequeños,
nosotros tendemos a la imitación, ¿no es cierto? A hacer lo que hacen otras personas porque nuestra personalidad, nuestro carácter está en formación, etcétera. Entonces, lo que observamos lo repetimos. Y si en ese crecimiento, en ese aprendizaje, nosotros vemos a otras personas hacer algo que desde su punto de vista, ¿no es cierto?, está bien o algo les está limitando, nosotros vamos a adoptar esa creencia como nuestra. Ya en nuestro propio proceso de crecimiento, y más aún si tenemos un acompañamiento, y podemos llegar a destruir esa creencia que nos limitó. Es por eso que muchas de las creencias o de estos pensamientos limitantes en su mayoría son hereditarios. Ya, vamos a la programación neurolingüística. ¿En qué momento comienza con el ser humano, con la persona? Bueno, si nos vamos allá es un poco de historia, ¿no es cierto? Porque quienes son los co-creadores son Richard Bandler y John Grinder en los años 70 en la Universidad de San Francisco, California, que empiezan a tener ciertas observaciones en un grupo de personas, en un grupo de especialistas, de psicólogos, psiquiatras, terapistas Gestalt, y de esta forma se dan cuenta que en relación a un solo evento, las personas tenemos como diferentes formas de reacción a ese mismo evento. Entonces, digamos que esta programación neurolingüística, ¿de qué se trata? De que nosotros vamos adquiriendo ciertos patrones, ciertos hábitos, desde que nacemos hasta cuando ya estamos adultos y vamos teniendo ciertas formaciones y malformaciones también, pero siempre a nivel de pensamientos o creencias y que de esa forma pues nosotros podemos reprogramar nuestra mente para hacer mucho mejor lo que veníamos haciendo o para mejorar algo que estábamos haciendo mal. Y todo esto es gracias a un aprendizaje que se tiene a través de unas reconexiones neuronales que nosotros lo podemos hacer. Por ejemplo, por eso es que viene el nombre, programación. ¿Por qué? Porque todos tenemos programas, todos tenemos Ujú. ciertas instalaciones que han sido adquiridas o nos han colocado, por ejemplo, ¿no es cierto? Luego del neuro, ¿por qué? Porque se produce en nuestro cerebro a través de todas esas conexiones neuronales, como le dije, y lingüística porque lo expresamos a través de la palabra. Ya, es decir, volvemos al inicio. Hay procesos limitados que con la programación neurolingüística vamos a cambiarlos o los cambiamos. Exactamente. Hay algunos procesos limitados, por ejemplo, muchos miedos, muchas fobias, muchos temores, muchas limitaciones en general, desde una cuestión tan rápida que puede ser desde dejar de fumar o tener miedo a volar, muchas fobias como claustrofobia, es decir, estar encerrados en espacios pequeños, o creer simplemente que no puedes llegar a cantar, ¿ya? Yo pregunto a la gente de acá, hay muchos que dicen, no, es que yo tengo una voz terrible, yo tengo una voz horrible, yo no puedo, yo no podría llegar a cantar, pero la voz como tal, en el tema de las neurociencias y en el tema de la educación vocal, es algo que solo se trabaja o se cree que se debe trabajar para los que van a cantar, y no es así. Nuestra voz transmite una emoción y puede ser también educada, ¿no es cierto? Y así como la voz, yo siempre la he catalogado como un instrumento musical que no es aprovechado por los seres humanos. Todos, absolutamente todos, tenemos y hablamos en una nota musical y esa es la nota en la cual nosotros podríamos llegar a cantar, tal vez no profesionalmente, pero sí en un grupo de amigos. Y es decir, todos tendríamos esas capacidades. Lo que pasa es que esas capacidades han sido limitadas por comentarios, cuestionamientos de personas alrededor. Por ejemplo, algo tan sencillo como los chicos en la escuela, ¿no es cierto? En la época, yo estoy cerca de los 60 años y cuando estaba en la escuela o en el jardín de infantes, mientras más alzábamos la mano, nos quedaban mirando y nos decían pues palabras un poco peyorativas, porque se burlaban de uno por preguntar, era así. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Uno tiene miedo de hablar, uno tiene miedo de alzar la mano. ¿Por qué? Porque piensa que es tonto, tenemos que decirlo de esa forma. Y no es así, no es tonto el que pregunta, ¿no es cierto? Entonces, esas son creencias y son limitaciones que nos van sesgando nuestras acciones hasta cuando somos adultos y quedan codificadas, guardadas en el inconsciente de la persona, lo cual no le permite avanzar. Pero no solamente hay estas creencias que nos limitan, sino también hay creencias que nos potencian a hacer las cosas. Y son esas creencias también que debemos aprovecharlas y primero reconocerlas como nuestros propios recursos.
Ahora, René, hay personas que por lo general dicen o decimos, ¿no? Yo no sirvo para jugar fútbol. Oiga, ya los estudios no se hizo para mí, voy a dedicarme a otra cosa. O simplemente tengo mucho miedo, muchos nervios para poder hablar ante el público, para cantar, para jugar fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. O para enfrentar una clase en la universidad. ¿Qué hacer en esos casos o a qué se debe? Primero habría que hacer una pregunta. ¿Cuántas veces lo has intentado? Porque hay algunas personas que por lo general llevan la misma conducta desde cuando somos pequeños, ¿no es cierto? Es cuando a un niño le dicen, oye, cómete esa sopa. Y dice, no me gusta. ¿La has probado? No. Y a veces hay adultos que le dicen, oye, vamos a jugar fútbol. ¿Sabes qué? No me gusta. ¿Has jugado alguna vez? No. Y dice, ¿tú eres bueno para jugar básquet? No soy bueno. ¿Has jugado? No. Entonces, Ujú. primero tenemos que intentarlo. Es cierto que hay personas que tenemos habilidades diferentes, ¿no es cierto? Tenemos diferentes particularidades dentro del accionar de cada uno que nos hace más hábiles para una cosa que para otra, y eso tenemos que aceptarlo. No quiere decir que todos nos vamos a convertir en un Messi o todos nos vamos a convertir en un jugador de los Red Bull, pero sí debemos de intentar por lo menos, o sea, de sacarnos, coloquialmente lo voy a decir, sacarnos ese clavo, ¿no es cierto? Como para decir ya con argumentación el por qué se me dificultaría hacer tal o cual cosa. Pero no podemos entrar en una negación sin antes tratar de comprobarlo o tratar de esforzarme por hacer algo. Muchos se han sorprendido de que si nunca han cantado, si nunca han tenido pues un acercamiento a un instrumento porque pensaban que nunca podían tocarlo o jugar algún deporte o hacer algo simplemente pues como hablar en frente a otras personas, el momento que le hacen lo hacen muy bien, le cogen un gusto y se convierten en grandes oradores, en grandes jugadores, en grandes cantantes. Bien, ahora, la programación neurolingüística, que tengo una pregunta por acá para y la traslado a usted. ¿Puede comenzar desde temprana edad y si ya está en los 30 años, nos dicen aproximadamente, también puedo aplicar lo que es la programación neurolingüística? A ver, es necesario, para empezar, esta herramienta, ¿no es cierto?, que ha ayudado a muchas personas de muchas profesiones en general, sí debemos tener, por lo menos, por ejemplo, dentro de la Escuela Ecuatoriana de Programación Neurolingüística, de la cual fui instructor por largos años, teníamos alumnos desde los 13, 14 años, ¿verdad? Donde ya podían ellos empezar a aprender otras formas de aprender, por decirlo así, a recibir unas conceptualizaciones y hacer sus propias evaluaciones, sus propios ejercicios, sus propios laboratorios inclusive. Entonces, sí sería recomendado. Hay programas, hay PNL para niños. Yo no me dedico a trabajar con niños, lo hacía hace muchos años atrás, pero que venían niños a partir de los 8 9 10 años y pues obviamente hasta adultos. Y esto es algo que como cualquier otra cosa, pues nunca podemos dejar de aprender y de estar actualizándonos. Alguien dijo, tenemos que aprender desaprendiendo. ¿Es así? Exactamente, exactamente. Eso es muy sabio. ¿Por qué? Porque si yo pienso que ya estoy bordado a mano, si yo pienso que ya simplemente pues lo sé absolutamente todo y no necesito de nada ni de nadie, deberían ponernos en un altar y que nos echen unas estampitas, ¿verdad? Pero la verdad es que nunca terminamos de aprender, de mejorar, de perfeccionarnos. Así seamos lo mejor de lo mejor en lo que seamos, y eso es lo que se trata de hacer. Pero si nosotros creemos que hemos dejado de aprender, es como dejar de respirar, ¿no es cierto? Porque vendrán otras generaciones, vendrán otras personas que seguirán aprendiendo mucho más y pues podrán tener menos años que nosotros, pero van a tener una gran experiencia también. A veces se piensa que la experiencia va de acuerdo a la edad, pero la experiencia va de acuerdo a cuántas cosas has venido aprendiendo, investigando, ya sea por curiosidad o porque está dentro de tu trabajo y tus obligaciones, pero sí, es así. Y tenemos que desaprender esos programas viejos, tenemos que desaprender esas cosas que definitivamente ya nos sirvieron una vez, pero no quiere decir que siempre nos van a servir o que siempre lo vamos a utilizar en el mismo contexto, porque los contextos cambian, las personas cambian y no podemos utilizar las mismas herramientas con las personas. No, no es como tomarnos una pastilla para el dolor de cabeza. Incluso en la química varía. ¿Por qué? Porque si estamos con un dolor de cabeza, X pastillas
o la más genérica que haya no nos hace bien a todos, ¿no es cierto? Hay unas que nos hacen mejor que otras y todas son para el dolor de cabeza. Peor aún con los seres humanos que somos tan diversos y diferentes. Ahora, hemos hablado de personas, pero las personas están vinculadas con los emprendimientos, están vinculadas con las profesiones. ¿Cómo le aplicamos ahí la neurolingüística? Ya. Para cuando se hace, por ejemplo, acompañamiento empresarial, que es una de mis especialidades, ¿qué es lo que se hace primero? Se estudia a la organización, a la empresa, y luego se estudia a los organismos que forman parte de esa organización. Y mire que lo digo organismos, ¿en qué sentido? Porque una empresa es como un cuerpo humano. Tiene una cabeza, ¿no es cierto? Tiene unos brazos, tiene un tronco, tiene unas piernas, extremidades, etcétera. Y dentro de ese cuerpo hay diferentes organismos, exactamente como el cuerpo humano. Entonces, si la cabeza está mal de esa organización, vamos a poner mal en cualquier sentido, o equivocada, o lo que sea, en cualquier adjetivo, pues el resto del cuerpo también va a estar mal. Si una parte de un departamento, ¿no es cierto?, de ese cuerpo no está funcionando bien, va a haber una afectación en general al resto de los departamentos de ese cuerpo. Entonces, se hace un laboratorio con esa empresa, se hace una evaluación previa y luego, pues, al sacar unas conclusiones, se empieza a trabajar de manera individual con cada departamento y con cada individuo de ese departamento. Es decir, se trabaja en una contención emocional con unas herramientas que prácticamente son muy avanzadas y que no se trabaja poco. Yo trabajo a nivel grupal, por ejemplo, por la misma razón de que decimos que los seres humanos somos distintos. Las personas que nos están escuchando ahora, todas están escuchando el mismo mensaje, pero cada una está sacando sus propias conclusiones y escuchan a través desde su experiencia. Entonces, no podemos decir que es un único mensaje el que está llegando. Entonces, es muy complejo, requiere de mucha paciencia, requiere de un desmenuzar mucho el tema de la comunicación dentro de las organizaciones. Y hemos tenido pues resultados realmente extraordinarios. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en el detalle, no en lo macro. O sea, es al revés. Primero nosotros, al trabajar en el detalle, haciendo esos pequeños cambios, logramos que todo ese cuerpo empiece a cambiar. Ya. La falta de comunicación, la falta de organización dentro de una empresa, dentro de un emprendimiento, puede llevar al fracaso. Por supuesto que sí. Dentro de un emprendimiento, dentro de una empresa, dentro del matrimonio, entre los países, la falta de comunicación, Rubén, es prácticamente pues el detonante de una guerra, de una guerra pues dentro de una misma organización, dentro de un mismo departamento. Y es tan compleja la comunicación, es tan diversa y tan rica a la vez porque la gente hace lo que puede con información que tiene. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros no somos claros, concretos, específicos y hablamos mucho en las generalidades y ambigüedades, no vamos a tener un buen feedback o una buena respuesta de lo que nosotros estamos pidiendo. Por ejemplo, con algo tan sencillo, digamos que usted y yo somos compañeros de oficina, estamos en escritorios distintos y yo le digo, Rubén, ¿sabe qué? Ayúdeme con una pluma, un esferográfico y me pasa un esferográfico negro. Y yo digo, no, yo no quería negro, Rubén, yo quería un esfero azul, pero eso no lo dije, solamente Ujú. hablé una generalidad. Pedí un esferográfico, pero no dije qué tipo de esferográfico quería. Entonces, eso como una situación muy, muy sencilla, pero así también ocurren problemas mucho más grandes. Dependiendo de las organizaciones y dependiendo de la manera de comunicación externa y comunicación interna que tenga esa organización. La falta de comunicación interna puede llevar a que se desbarate una comunicación externa ya con los clientes, con el público, con los proveedores en general. Es por supuesto que sí, porque imagínese que ponemos un contexto en el cual nosotros debemos conocer el producto de esa organización, ¿no es cierto? Los detalles, las características, los procesos, las formas de pago, etcétera. Y si no tenemos un buen canal de comunicación interdepartamental, ¿no es cierto? Y que eso esté encabezado por una sola corriente, por decir así, que se riegue a todos los departamentos y que después de eso se haga un seguimiento, porque no debemos nosotros presuponer que lo que yo dije o lo que yo escribí en un domo o en un tríptico o díptico, pues ya está comprendido.
porque después de entregar esa comunicación debería tener la persona que la realizó un seguimiento y contacto directo con las personas que recibieron esa comunicación para ver qué feedback tenemos y cómo lo comprendieron. Y de ahí sí empezar a masificarlo dentro de la organización para que la misma pueda salir de la misma forma, valga la redundancia, hacia afuera y que los clientes o el público en general tengan la misma información. Esta va a ir cambiando de una u otra manera por la forma de expresar de cada uno de los seres humanos que conviven dentro de esa organización, pero al final va a ser la comunicación que se quiere dar al cliente, la que nosotros o la que ha planificado el departamento de marketing, por decirlo así. Pero si no tenemos una buena comunicación, una buena organización de esa comunicación, e internamente cada uno hace sus presuposiciones o habla o empieza a armar sus diferentes speech dentro de esa misma organización, imagínense qué va a pasar hacia afuera. Va a salir todo distorsionado, todo equivocado, y es cuando, por ejemplo, nos sentamos como clientes y nos decimos, oiga José, pero su compañero me dijo tal cosa. Ah, no, es que eso era el mes anterior o lo que le trató de decir era tal cosa. Entonces, estar destruyendo esas objeciones que se empiezan a crear por malas maneras de comunicar realmente es desgastante, nos quita energía, nos quita tiempo y nos puede hacer perder negocios. Ujú. Es decir, el lenguaje debería ser uno solo con la finalidad de tener una política comercial o una política dentro del emprendimiento. Es correcto, debería ser así. Deberíamos tratar por lo menos de que sea así, ¿no es cierto? Enrumbar ese lenguaje por el mismo camino, la misma dirección, el mismo fin, el mismo objetivo para obtener el resultado que quieren. Hay negocios, emprendimientos que de pronto se han derrumbado por la falta de comunicación y esa falta de preparación neurolingüística. Digamos que no conozco si se hayan derrumbado o quebrado, pero sí que empiezan a tener muchas dificultades, ¿verdad? Y esas dificultades empiezan a expresar en discordias que hay internas, en peleas que hay internas, en situaciones que simplemente pues causan complejidades dentro de su organización y esas complejidades cuando lo transformamos al ser humano en emoción, pues y al sentarse con un cliente ya no va a tener la misma fuerza, la misma energía, la misma sustentabilidad para tratar su producto, porque hay que tener en cuenta algo. O sea, cuando un ejecutivo, cuando alguien de cualquier organización se sienta frente a un cliente, lo que tiene que lograr es tener una figura de autoridad, ¿no es cierto? ¿Para qué? Y para que ellos logren confiar en el ejecutivo que está conversando con el cliente, confiar en la empresa y confiar en el producto. Porque si nosotros al transmitir esas palabras, esa información, de acuerdo a cómo lo vamos a decir, y no logramos estos 3 puntos que son neurálgicos, no vamos a poder cerrar un negocio. Y ahí sí puede ocurrir lo que usted dice. No vamos a cumplir las metas, no vamos a cumplir los objetivos, no llegamos a donde nosotros queríamos, no podemos tener expansiones, peor aún, pensar en abrir franquicias en otros lugares. Y eso causa pues un colapso, obviamente. ¿Hay que tener un departamento específico para esto? Sabe que en Ecuador hay pocas empresas que se están abriendo a tener un departamento, se lo habla ahora como de contención emocional o de coaching, como se lo quiera llamar, porque siempre se tiene solo y únicamente el departamento de talento humano, ¿verdad? Que a veces el departamento de talento humano, tengo que decirlo, es simplemente pues se transforma en un comunicador de los procesos o de las normativas de la organización y castigador en caso de que no se las cumpla. Y ese no lo quiero generalizar, pero en algunos casos me he topado con ese tipo de departamentos de relaciones de talento humano, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque en otros países como México, en otros países como Chile, en otros países como Uruguay, en Estados Unidos ni se diga, tienen una persona o un equipo de personas que trabajan conjuntamente con talento humano para saber dónde atacar inmediatamente y resolver lo que está pasando dentro de cualquiera de los departamentos o en un departamento específico, si es el caso. Ya, muy bien. Permítame por favor una pausa. No se desconecte. En instantes estamos de regreso para continuar con la parte final de este diálogo. Gracias a ustedes, gentiles oyentes, por estar con nosotros y a nuestro invitado René Ndara por estar también conectado desde la ciudad de Guayaquil a través de Génesis 933 con ustedes. Volvemos. Ahora, en Génesis, nuestros anunciantes. Mira a tu alrededor. Tu
Tu finca y tu jardín son el reflejo de tu dedicación. ¿No merecen lo mejor? Sí, merecen los equipos de Sucampo. Sucampo transforma el mantenimiento en un placer. Con nuestras cortadoras de césped de última generación, tu jardín lucirá impecable con el mínimo esfuerzo. Moderniza tu producción con ordeñadoras automáticas que cuidan a tus animales y aradoras que conquistan cualquier terreno. Ven por la tecnología que te hace la vida mejor. Ven a la 24 de mayo diagonal al terminal interparroquial. Azogues. Sucampo, porque lo bueno debe ser fácil. Una hora y un lugar donde el tiempo se detenga. Es todo lo que necesito. La Oculta es el secreto mejor guardado para que vivas ese fantástico deseo. ¿La Oculta? Sí, La Oculta, café-restaurant. Una atmósfera discreta para deleitarse de lo más suculento de la gastronomía de autor. Desde hoy, mi mesa está lista para el éxito. La Oculta, Avenida 16 de Abril y Alberto Sarmiento, Azogues. Lo que esperaban para 2026. Caricias al corazón. El viernes 6 de febrero, 20 horas. Teatro Casa de la Cultura. Juntos en un mismo escenario. Los Antares. No te puedo comprender. Los Quipus. Argumentando que tienes mala suerte. Los Golpes. Vete ya y agradezco. Y el Trío Colonial. Adquiere las entradas en línea en Ticketín y las físicas en Sol Cuero, Sucre 1163 y Tarqui y en Fabitex, Vega Muñoz 474 y Mariano Cueva. Es una presentación de Rectificadora Vázquez. Calidad insuperable. Será un concierto inolvidable. Corremos que estés, cariñito. Ahí te seguiré. Con ustedes, el dueño de la calle. Aparca en doble fila, bloquea esquinas, se siente invencible. El espacio público no es privado. Compartirlo sí es de héroes. El paso cebra no es para estacionamiento. La ciclovía no es parqueadero. Y la vereda es para el peatón, no para vehículos. Recuerda, estacionar bien es respetar. Este es un mensaje de la MVP y Alcaldía de Cuenca. En Génesis son las 8 horas 30 minutos. De vuelta, amigos, para continuar Génesis con más. presentó un espacio publicitario. De vuelta para más información en esta mañana. ¿Estás buscando comprar, vender, alquilar o invertir en bienes raíces? En Imovac contamos con expertos altamente capacitados, con asesoría personalizada para que tomes decisiones seguras y rentables. Conoce las mejores oportunidades del mercado y déjate guiar por los mejores agentes inmobiliarios. Llámanos al 098 7268 906. Registren este número, por favor. 098 7268 906. También estamos en nuestras redes sociales como @imovac.es, Imovac, tu aliado de confianza en bienes raíces. Seguimos conversando con nuestro entrevistado en esta mañana sobre lo que es la programación neurolingüística y el desarrollo humano, René Endara, desde la ciudad de Guayaquil. Gracias a ustedes, gentiles oyentes, por estar reconectados. Saludamos en Cañar, nos han hecho reportes de sintonía, también en la parroquia Jima, en el cantón Zig-Zig. Saludos. Seguimos con este diálogo. Vamos a la parte final de la entrevista. ¿Qué gano con una programación neurolingüística o mejorando mi programación neurolingüística, René? Bueno, digamos que como tal, o sea, si entramos a estudiar PNL pura, vamos a mejorar, le voy a contestar algo súper sencillo. Mejoramos como seres humanos. Vamos a ser mejores seres humanos porque primero vamos a entendernos cómo funcionamos nosotros, cómo funciona nuestra mente, por qué decimos lo que decimos o cómo podemos cambiar lo que veníamos diciendo de alguna forma o de alguna manera. Y si nosotros le llevamos esa aplicabilidad a las empresas como tal,
¿no es cierto? En lo que estábamos hablando del desarrollo humano de las organizaciones, vamos a tener muchísimos beneficios. Por ejemplo, vamos a cambiar y vamos a mejorar nuestra visión, vamos a cambiar nuestra estrategia inclusive, vamos a tener un análisis mucho más objetivo de esas situaciones, vamos a mejorar el liderazgo. Es que ahora se necesita tanto, ¿no es cierto? Y vamos a mejorar como equipos también, porque vamos a desarrollar habilidades directivas, vamos a fortalecer lo que hemos conversado de la comunicación, vamos a tener una mejor inteligencia emocional. Nosotros como seres humanos también vamos a tener facilidad de adaptarnos, de crecer, de identificar más oportunidades, de identificar más incluso amenazas de nuestro entorno y así nosotros maximizar el rendimiento y realizar como una, podríamos decirlo, una transición ordenada a diferentes cambios que pueden ver dentro de la organización. Podemos también dar mucho más soporte a situaciones específicas que pueden estar pasando, porque es como tener el control, ¿no es cierto? Y aquí abro comillas, porque nosotros al tener las herramientas podemos actuar de mejor manera en casos que se pueden presentar dentro de una organización. Entonces, en resumen, es la PNL viene a ser un aliado estratégico, una herramienta como un aliado estratégico que guía a los seres humanos, guía a las empresas, guía a los emprendedores y aumenta las probabilidades de éxito, de crecimiento emocional, y es sostenible porque nos proporciona herramientas para enfrentar diferentes desafíos que son constantes en estos entornos actuales que son tan competitivos. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto tiene que ver con identificar las amenazas? ¿Esto me ayuda a identificar mis amenazas y consecuentemente tomar las debidas prevenciones y precauciones? Es correcto, ¿por qué? Porque uno se abre las sensibilidades, es decir, nuestros cinco sentidos están mucho más despiertos y sabemos cómo hacerlos trabajar. Entonces ya sabemos, aparte mucho más allá de la intuición y de la experiencia y el conocimiento, es como que nuestra capacidad de sintetizar una situación que puede no ser buena para la organización o para nosotros mismos como personas o seres humanos, pues nos va a hacer cambiar esa hoja de ruta y tomar acciones sobre la misma. ¿Para qué? Para que no caigamos en ese agujero y vamos por otro camino que va a ser mucho más productivo. Ya. ¿En qué momento me preparo en la programación neurolingüística? ¿Cuando voy a comenzar el emprendimiento, cuando ya está en marcha o cuando ya ha transcurrido un cierto tiempo y veo que empiezo a tener ciertas debilidades? ¿Como empresa o como persona? Como empresa. Ok, como empresa en cualquier momento, si estamos bien podemos ser mejores y si estamos mal podemos mejorar. Esto es, y le pongo una analogía, es como cuando nuestros hijos están en la escuela, en el colegio, no tenemos que esperar que estén mal para ponerles un profesor de una materia específica, matemáticas o inglés, porque si el niño es bueno para inglés y malo para matemáticas, por más que le pongamos un profesor de matemáticas, pues podrá mejorar para pasar y tendrá mejores resultados. Y el que es bueno para algo va a mejorar y va a ser pues excelente en lo que venía haciendo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no necesariamente tenemos una fecha específica para empezar a trabajar y hacer los cambios necesarios. Lo importante es que se hagan los cambios. No podemos nosotros sentarnos a ver cómo se va por el desván o por el desfiladero nuestra inversión, nuestro negocio, las personas, sino que tenemos que trabajar antes, ¿no es cierto? Tenemos que tener esa visión de saber cuándo nosotros debemos cuidar a nuestro personal y cuidar a nuestra organización. Mi estimado René, qué grato haber charlado con usted. Pues espero acá en Cuenca, en el evento que se va a desarrollar en el mes de marzo, pues tener la oportunidad de charlar personalmente y abrirnos con otros temas acá, porque una cosa es estar de forma telemática y otra de manera ya personal en los estudios de Génesis 933. Así es, Rubén, muchísimas gracias. La calidez, la apertura, el profesionalismo y encantadísimo de estar en esa bellísima ciudad de Cuenca, a la cual quiero y hay muchas personas a las cuales también pues admiro y quiero muchísimo. Nos vemos en marzo. Nos vemos en marzo. Un abrazo. Gracias a René Ndara, quien es líder de ASIN, profesor catedrático universitario,
experto en materia neurolingüística. Precisamente hemos conversado sobre lo que es el desarrollo neurolingüístico y también lo que es el desarrollo humano. Nosotros vamos a continuar con más de la información. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, por acá nos están haciendo llegar información desde Jima. Vamos a ver si logramos tener el contacto respectivo, porque se habla de una marcha en contra de la minería en este importante cantón. Mi estimado señor Aurelio Morocho.